Buenos días a todos y a todas que estáis aquí en este acto de presentación de la tercera edición del libro El crimen racista de Aravaca, y a todos los que nos estáis siguiendo por Instagram y estáis pendientes del mensaje que os vayamos a dar como elemento, como corolario a la Semana de la Tolerancia, que ha sido una semana de mucha intensidad, de muchos actos, especialmente en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, nuestra asociación, que cumple también 30 años, se ha movilizado enormemente para conseguir mayor sensibilidad, tal cual nos pide la UNESCO. La UNESCO está continuamente insistiendo, muy preocupada por el crecimiento de nacionalismos agresivos, de racismo, de fobia, de distintos factores, formas de intolerancia, y continuamente está hablando de que las instituciones se tienen que movilizar, que la sociedad civil se tiene que movilizar, que las empresas también se tienen que movilizar, y que todos los sectores tenemos que impulsar este compromiso. Quiero empezar por agradecer a Tomás Calvo Huertas, que es el autor del libro ya hace 29 años, pero que lo hemos reeditado y lo hemos actualizado, es decir, que tiene elementos de actualización. Fue esa primera edición cuando éramos la campaña Jóvenes contra la Intolerancia. Seguimos manteniendo el espíritu, pero sistemáticamente lo hemos ido editando, y además con la colaboración de las instituciones que ahora hablan de ello. Además, va a aportar en el día de hoy pues, una serie de datos sobre la evolución del racismo desde 1986, de las imágenes, de las actitudes y demás, sobre todo en el ámbito escolar, que nos interesa mucho, lógicamente, con la proyección que tiene. A continuación, también quiero presentar a Dolores Navarro, que es la directora general de Migraciones, y agradecerle su presencia, porque es un acto visible de apoyo y compromiso a esta lucha, y agradecerle porque el libro la revisión lleva la financiación de su consejería, de la Comunidad de Madrid, de su área. Es muy difícil poder editar libros en estos momentos, y más libros que no están para ser comercializados, y en este caso pues es una gran ayuda, pero no es la primera vez, es que las anteriores veces también la Comunidad de Madrid había seguido en ese apoyo. Es decir, en la anterior edición, la verdad es que creemos que la memoria es algo indispensable. No se puede luchar contra el racismo sin memoria. Y lo que representa este crimen es un antes y un después. Por eso, en tercer lugar, me acompaña Kenia Carvajal. Kenia Carvajal es la hija de Lucrecia Pérez, la persona que fue asesinada ese fatal día, ese 13 de diciembre el 13 de noviembre en la discoteca Full Rosser de Aravacas. La verdad es que sin ese trabajo de persistencia en la memoria, pues las cosas, ahora mismo hablaba con la directora, vivimos un presentismo que rápidamente se pasa página. Pero no se puede pasar página. No se puede pasar página porque fue el primer crimen de carácter racista, el primer crimen de odio que constatamos, y probablemente hubieran anteriores, pero este produjo una gran conmoción, como relata perfectamente Tomás Calvo, y ese es el origen de nuestra existencia. Si alguien se pregunta por qué existe el movimiento contra la intolerancia, fue porque transformamos esa campaña de Jóvenes contra la Intolerancia en una ONG que decidió, a raíz de este asesinato y constatando pues, todo lo que venía, pues asumir una responsabilidad de trabajar en la sociedad civil y especialmente en el ámbito educativo, para que nuestros jóvenes
no fueran por el camino que fueron pues estos que acabaron con la vida de Lucrecia Pérez, porque fueron gente muy joven, de 17 años. Entonces no se puede odiar tanto a los 17 años como para matar a una persona que no te ha hecho nada, que estaba tomando una sopita a la luz de una vela, pues en la discoteca del Rosa. Bueno, pues muchas gracias, Kenia, y muchas gracias por participar con nosotros. Te voy a dar a ti la primera palabra para que nos cuentes realmente pues, si esto te hace daño, el publicar este libro, o si lo veis con agrado. Kenia está trabajando en el movimiento contra la intolerancia, lleva ya varios años, se vino para aquí, hubo gente que le decía cómo te vas a ir a España, que es donde han matado a tu madre, y ella siempre, nunca odió, y siempre dijo, no lo han matado los españoles, lo han matado unos racistas. Yo le agradezco enormemente. Aquí tenemos también a otras víctimas que quiero reconocerlas públicamente. Está Magdalena Augusto Dombele, hermana de un niño de 15 años negro que fue asesinado en Costa de Polvoranca, y también está Tafarel, que es el hijo de Migua Buene, que quedó tetrapléjico por una agresión racista brutal de por vida, simplemente por un intercambio de palabras donde uno le pedía fuego a otro. Lo mismo que Don Ben, fue un intercambio de palabras inocuo, pero hay gente que no tiene problema con el odio y con la violencia. Por eso es tan importante acabar con el fanatismo y el odio, y la lucha contra esa actitud que lo sostiene, que es la intolerancia, que es la matriz generadora del crimen de odio. Pues hay que hacerlo desde el principio, en los colegios, en los medios de comunicación y en todos los lados. Por eso aprovecho esta oportunidad para pedir esa convocatoria. Y sin más, pues le paso la palabra a Kenia, que insisto, Kenia no odia. Muchas gracias, Kenia. Sí. Hola, buenos días. Buenos días a todos por estar aquí presentes. Quiero agradecer profundamente a Tomás Carlos por haber dejado por escrito en un libro como este, la historia trágica de Lucrecia. A Esteban Ibarra porque siempre he estado ahí en los momentos difíciles de mi vida, por apoyarme, por no dejarme sola. A los dos le agradezco profundamente en el alma por su apoyo incondicional y por confiar siempre en mí, por un gran cariño, y muchas gracias, de verdad, de corazón se lo digo. También quiero agradecer porque han hecho posible que la memoria de mi madre siga viva y que aún sigue viviendo en el corazón de muchas personas. Y que al menos haya sido como... La muerte de mi madre ha sido como un punto de referencia para la lucha contra el racismo. Gracias también por la solidaridad, por el apoyo y por no dejarme sola en esta lucha. Por darme la oportunidad de trabajar en el movimiento contra la intolerancia, que también le tengo que agradecer a Tomás, que fue el que hizo posible que conociera a Esteban. Y bueno, desde ahí vengo trabajando en el movimiento contra la intolerancia, donde he aprendido a luchar contra el racismo y he aprendido también a alzar mi voz por la injusticia que se comete cada día. La muerte de mi madre me ha marcado toda la vida, pero a pesar de mi dolor, he crecido sin odio, sin rencor. He aprendido a ser fuerte y seguiré luchando por una sociedad justa, donde tenemos que aprender a aceptar, a respetar y a apreciar las diferencias. Muchas gracias por todo. Muy bien. Gracias, Kenia.
acaba de dar la definición de la tolerancia de la UNESCO. Lo tiene como muy interiorizado. Sí, fue un antes y un después. Y nos ha ayudado, el legado de su madre ha sido que nos ha ayudado a hacer una España mejor. Dentro de la desgracia le hemos dado la vuelta y ahora lo aportará Tomás en breve. Antes que nada, quiero deciros que estamos enviando un documento, un PDF resumen, con una serie de datos sobre la evolución del racismo y de los delitos de odio. El racismo, desde los primeros trabajos que hizo Tomás en 1986, en unas encuestas que han sido homogéneas a lo largo del tiempo hasta el 2019. Entonces eso nos permite pues, interpretar cómo va la temperatura, cómo va la situación. A esto le he añadido este documento que estamos difundiendo por redes y que lo podéis encontrar en Educatolerancia. Le hemos añadido un avance de datos de delitos de odio. Ahora se habla mucho de delitos de odio, se habla de discurso de odio y a veces no se interpreta bien, es sencillo. Es decir, el delito, el discurso de odio es un odio basado en la intolerancia, no es un odio entre vecinos, no es un odio entre dos conductores de coche, de trabajadores, sino que es un odio basado en la intolerancia al diferente. Y la intolerancia al diferente es por muchos factores, no solo raciales, sino también religiosos, por el tema de ideología, creencias, orientación sexual, sexo, discapacidad, todos los factores. Es que la gente es diferente. Somos iguales en dignidad y derechos, pero somos diferentes. Entonces hay que respetar y apreciar al diferente, a la diversidad cultural, sobre la base de la igual dignidad y los derechos humanos. Bien, dicho esto, que reiteramos sistemáticamente, en ese documento, pues se puede observar que, bueno, hay una cifra sumergida, preocupante, en 5 años, de 7.323 incidentes de odio, donde los que más numéricamente son los de racismo y xenofobia. Y a la par, y esta es también otra referencia importante a tener en cuenta, son los ideológicos. Es decir, la gente no soporta, en términos de xenofobia, no la gente, los que provocan, los que realizan esos incidentes, que son una minoría, como ahora hablará Tomás Calvo Huezas. Y las víctimas han sido más de 7.300, son muchas víctimas. Son muchas víctimas. Si seguimos la pauta de la UNESCO, pues nos vamos a encontrar con que solo se denuncian del 20%, entre el 20 y el 40%. Si nos situamos en la mitad, estamos hablando de que estas cifras había que multiplicarlas por 3. En consecuencia, hay trabajo, mucho trabajo, porque hay mucho sufrimiento y hay mucho dolor. Ha faltado añadir los crímenes horrendos, homicidas y asesinatos que hemos detectado desde el crimen de Lucrecia en Aravaca, que son más de un centenar. Estamos hablando de 105, 110 asesinatos en toda España. No es Madrid el sitio donde más se refleja esa intolerancia. Es Cataluña, y depende de cuál sea el factor. En algunos sitios es la xenofobia, en otros es la ideología, en otros es la homofobia, que sería el tercer elemento, las creencias religiosas. Y las creencias religiosas, a veces la gente olvida que son todas las creencias religiosas, no solo hay islamofobia, pero hay cristianofobia. Y además de la cristianofobia también hay antisemitismo. Ahora mismo han vuelto a salir a echar la culpa de todo, del COVID, de todo, a los judíos, a Israel. Y está surgiendo un neonazismo, porque aquí con el lenguaje se confunde todo. Hay mucha confusión con el lenguaje. Entonces yo creo que es muy importante llamar a las cosas por su nombre, porque si a uno le llamamos ultras, a otros extremos, a otros extremistas, a otros
las distintas categorías, yo les pediría a los políticos que utilizaran buenas categorías para no confundir a la ciudadanía. Que la gente tiene derecho a ser progresista y a ser conservador. Y a estar en equilibrio o no estarlo. Esas son las cosas del pluralismo, pero nos tienen que ayudar todos a llamar las cosas por su nombre. Y luego nos tienen que ayudar todos en una tarea que sale de los datos, que se llama infradenuncia. Ese es el problema más grave. El problema más grave, tenemos dos problemas muy graves, que están superando a las instituciones en toda España. Ese problema de la infradenuncia es terrible porque refleja falta de confianza en las instituciones, es como la violencia de género, falta de comprensión de la legalidad, a veces miedo por no tener papeles, otras veces miedo a las represalias, porque hay represalias, este tipo de grupos, como mencionará Tomás, generan represalias, son muy agresivos. Y por otra parte está el clima de intolerancia que se está creando en las redes sociales. Entonces las redes sociales están alimentando muchísimo unos mensajes por cualquier cosa, donde se veja, se humilla, se falta la dignidad, se destroza a la persona con la que puedes discrepar, pero es como la construcción continua del enemigo. La construcción del enemigo tenemos que combatirla. Puede haber adversarios, pero enemigos, eso es muy grave. Eso es muy grave porque al final los enemigos se destrozan. Y yo creo, y con esto acabo y le paso la palabra a Tomás, que los datos son un aviso, pero detrás de un dato, de un número, hay una persona, hay un sufrimiento, hay una familia, hay unos semejantes y hay una fractura social de unos contra otros. Y eso es todo lo contrario a la convivencia. Debemos de aspirar a una convivencia democrática, pero esta no se puede producir si no se respeta, incluso con gente que no comparte, la dignidad del prójimo y sus derechos fundamentales. Hoy que se menoscaba, se habla mal de la Constitución española, yo quiero romper una lanza constitucional. Nuestra organización es muy constitucionalista, porque se habla de todo, pero no se habla del título 1, que habla de los principios de libertades y derechos fundamentales. En su artículo 10, que es el frontispicio de la Constitución, habla de la dignidad y que los derechos humanos se han de interpretar conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. Y luego dice en el 14 que todos los españoles somos iguales ante la ley y que por ninguna circunstancia personal o social se puede producir la discriminación. Ese es nuestro marco. Ese es nuestro marco. Y ahí es donde se sitúan los delitos de odio. Si queremos saber, cuando se habla en el Código Penal de delitos de odio, hay que ver dónde están ubicados. En todo el Código Penal, cualquier infracción penal, cuando está motivada por los factores que pone el Código, que son excluyentes, que tenían que ser como el Código de Justicia Militar, que su artículo 50 copia literalmente la Constitución española, y eso es lo que reivindicamos, que se copie literalmente la Constitución española, para que todo el mundo esté amparado frente al delito de odio. Esa es la tarea, y de ahí es donde nos viene esa reivindicación incesante que llevaremos hasta que lo consigamos de una ley integral de protección universal. La palabra universal quiere decir para toda persona, en todo tiempo y en todo lugar. De protección universal de la víctima del delito de odio. Y sin más, yo le paso la palabra a Tomás para que nos aporte esos datos. Apreciada directora, muchas gracias por su asistencia, porque es un apoyo no solamente al acto, al Día Internacional de la Tolerancia y al Observatorio
contra el racismo de la Comunidad de Madrid, que fue el primero que se hizo en España. Querido amigo Esteban, te has pasado 100 pueblos en la carta que has introducido con mi permiso, pero sin saber el contenido que ibas a escribir. Me ha hecho sonrojarme. A ti, Kenia, desde 1998 que te vi como abejita en Gente Noble con tu padre. Bienvenida, queridos amigos y amigas. Yo voy a presentar el tema de la evolución del racismo en la juventud española y madrileña, que me es casi imposible reducir en 24 pantallazos. Esteban me ha dado 10 minutos, lo que es el resumen de un estudio que tengo ya preparado desde el año pasado y que son 802 páginas, en un libro que son 595. En primer lugar, técnicamente, ahí están los datos de la distribución de la encuesta, pero digo a los presentes y a los periodistas que tengo algunas copias de este PowerPoint que se las puedo dar, donde están los datos, que es imposible aducir en estas pocas palabras, y o que él se lo puedo mandar por correo electrónico si me facilitan su mail y yo le daré mi tarjeta. Esta última encuesta de 2019 se ha aplicado, como ven ustedes, a 2.476 estudiantes de secundaria y de universidad, con una muestra de grupo de edad, etcétera. De secundaria son 56, universitarios 42, y dentro de las submuestras de las varias comunidades hay una muestra de 501 de Madrid, que es una muestra representativa. Hay también otra para contrastarlo con Extremadura, que también es representativa, para tener dos extremos, y se ha aplicado en 47 provincias y en 30 provincias, en 95 localidades y 150 centros educativos. En la Comunidad de Madrid, además de Madrid, se realizan en 15 provincias, en 6 universidades y en 14 facultades. Se muestra ahí también el número de encuestados y años que he hecho estas encuestas escolares. Las encuestas evolutivas en España han sido 86, 93, 97, 2002, 2008 y con las muestras que hay en todos estos años de Madrid. Lo que vamos a presentar, como bien ha dicho Esteban, son imágenes positivas o negativas, prejuicios que son el caldo de cultivo de crear odio, y del odio ya pasar a la acción, que son los delitos. Del desear o pensar al hacer, no siempre se lleva. Yo deseo a una persona, pero no la ataco, la acoso, pero es la preparación. Entonces yo he seleccionado para esta presentación lo que yo llamo imágenes negativas, y voy a presentar los datos de Madrid, aunque como veremos son similares a los de toda España. No hay muchas diferencias por comunidades, pero ya hablaremos de otras categorías. Entonces, si hay demasiados inmigrantes y hay que expulsar a algunos, si roban puestos de trabajo, si solo traen inconvenientes o ventajas, si yo no los dejaría entrar, hacia quienes tengo antipatía, y otro día, que racismo militante, el odio, yo los echaría de España. Una chica escribió de su pluma y letra: yo a los gitanos los echaría de España y los llevaría a los hornos crematorios como hizo Hitler. Entonces, lo primero que teníamos es, yo se lo diría a ustedes, si lo pueden ver, porque lo que se trata es de ver nada más las tendencias, Esteban y esto. Es decir, yo lo que quiero mostrar, porque no quiero dar los datos, es cómo decrece los prejuicios y las imágenes negativas frente a los inmigrantes desde la primera encuesta en que se hizo esa misma pregunta. Estamos hablando de Madrid y la actualidad. Si decimos hay demasiados inmigrantes y hay que expulsar a algunos, vean ustedes cómo ha bajado el rojo en lo actual.
Si los inmigrantes solo traen inconvenientes, vean ustedes el rojo. Pero si preguntamos, supone más ventaja que inconveniente, vean ustedes cómo sube. Los inmigrantes quitan puestos de trabajo, ¿cómo baja? Lo importante de mi encuesta no es el dato, es la continuidad, sube o baja. Yo puedo discutir si son el 30, si son el 35, si son el 40 o el 45. Y coincide además en líneas generales con lo que hace el CIS. Si nosotros nos vamos a quienes no dejarías entrar para trabajar y recibir en España, vean ustedes, los marroquíes bajan, los judíos bajan, los negros africanos bajan, los chinos asiáticos bajan, los latinoamericanos bajan. Insisto, sociológicamente, que no se trata del dato, se trata de la tendencia confirmada. Si nosotros ponemos prefiero una España blanca, vean ustedes exactamente el bajón que se da desde la primera vez que se preguntó hasta el último. Estos datos son sostenibles hasta que otro investigador no haga esa misma investigación con el mismo público en que yo hago. Generalmente sí, siempre confirma mis datos, simplemente que al hacer la población general en general, pues es políticamente más correcta y no dice lo que siente. Si nosotros ponemos antipatías a los diferentes, vean ustedes cómo bajan todos. Los gitanos, que ha sido hasta al atentado de Torres Gemelas, el grupo que en España recibía más odio y más rechazo y más recelo, ¿cómo baja? Los moros árabes, que después de las Torres Gemelas ha sido el primer grupo, más que los gitanos, como veremos, ¿cómo baja? Si preguntamos no moros árabes, bueno, la palabra moro no es despectiva. Moros, para los que no saben, viene de maurus. Maurus quiere decir moro. Maurus en latín, moro en español. Y maurus viene que son los habitantes de la Maurulandia, que es la provincia romana. Como no es racista llamarnos iberos. Los musulmanes, si preguntamos por la religión, vean ustedes cómo baja. Como vuelvo a decir, porque es imposible, todos estos datos se los puede dar. Antipatías a los judíos baja, a los chinos baja, a los latinoamericanos baja. Si nosotros vamos, esta pregunta es la más importante porque la he hecho de la misma forma, bien o mal formulada, desde el año 86 y los años que ustedes me traen ahí. Y en todos ha habido muestras de Madrid, o sus muestras, naturalmente, la representatividad que tiene la encuesta de Madrid, de no ser alguna, que se hizo exclusivamente en Madrid después del 2004, cuando hubo el ataque terrorista en Madrid, que fueron 5.000 hechas en Extremadura. Todas mis investigaciones han sido patrocinadas por la Junta, por la Comunidad de Madrid, el Ministerio, etcétera, o I+D, cuando estaba en la universidad, como director del Centro de Estudios, menos en la actualidad, que estoy pendiente de algunas cuestiones. Entonces, los gitanos están lo de España, racismo militante. Desde el año 86, que fue la primera pregunta, una advertencia. ¿Por qué yo introduje estas preguntas y libros desde el año 86? Lo primero sobre los gitanos, los racistas son los otros, el racismo que viene, etcétera, etcétera. Una cuestión personal. Porque soy más listo, porque cuando yo era asesor, que vendía enciclopedias, que vine de Estados Unidos a hacer mi doctorado, el director general de Desarrollo Comunitario me llamó para si quería ser asesor en el Ministerio de Cultura, que se llamaba José Manuel García y Margallo y Gabriel, que fue a quien yo asesoré, y empezamos con los gitanos, por había migrantes, y empecé este tema. Porque yo hice mi tesis doctoral sobre el racismo de los mexicanos en California, o en Nueva York, donde estudié 5 años y estuve. Y yo cuando empezaron aquí en España a venir esto, pues dije, esto es lo que sucede en Estados Unidos. E incluso yo hablaba del racismo, dice, no, me decía Juan de Dios Ramírez, Juan de Dios, dice, no, contra los gitanos no hay racismo. Por eso mi primer libro fue Los racistas son los otros. En España no éramos racistas, los racistas eran los británicos y tal, porque nosotros nos casamos, etcétera, etcétera. Y por eso, hasta que no llegó el crimen racista de la vaca institucionalmente, las instituciones, fue cuando primero decimos, en España podemos ser como Alemania o podemos ser como Francia, y por lo tanto puede haber racismo porque empiezan unos brotes. Antes decían que eran brotes accidentales,
Por eso fue tan importante a nivel institucional. No olvidemos que las primeras manifestaciones mayores que hubo después de la OTAN y después de las que hubo en la ETA fueron después del asesinato de Lucrecia Pérez, y todos los partidos políticos. Como siempre, las mayores antipatías, los mayores odios en España son los unos con los otros por odios políticos. Por eso al pobre Manzano no le pedían que entrara y participara en la manifestación contra el asesinato. Entonces, echarlo de España. Vean ustedes cómo baja. Si ven ustedes echar a los moros árabes, vean ustedes que en 1986 el porcentaje de echarlo de España era mayor en los gitanos que los moros árabes. Era mayor. Ahora ya, como veremos, en la actualidad es al revés. Vean ustedes la misma tendencia. Vean ustedes en los moros asiáticos. Vean ustedes en los judíos. ¿Por qué suben a veces los judíos o suben los latinoamericanos? Porque si antes ha habido algún acto, como ha dicho Esteban, de Israel, lo malo que hace Israel, que hace el gobierno de Israel, va contra los judíos de cualquier estado, cualquier posición, que sea a favor o en contra del régimen actual. Entonces, o los latinoamericanos, que crece a veces después de algún problema de la banda latina. Eso influye. Pero vean ustedes la tendencia. Insisto, perdonadme, como profesor yo nací en una escuela, en el piso de arriba de una escuela rural de Extremadura. Mi madre era maestra y por eso ha sido una de las razones sentimentales por las que he dedicado mis investigaciones a los escolares. Vean ustedes a los africanos lo mismo, a los asiáticos bajan. Fíjense cómo baja en todo. Y por ejemplo tenemos latinoamericanos, ¿por qué sube al 27% en 2008? Porque ya en fechas anteriores había habido problemas de la banda latina y entonces pues la gente dice que se vayan a su país. Confunden lo que hacen unos con lo que hacen todos, igual que los gitanos. Los gitanos se dedican a la droga, luego todos los gitanos se dedican a la droga. Y sociológicamente y estadísticamente el porcentaje de los gitanos que se dedican a la droga conceptualmente es menor que el de los payos que se dedican a la droga, pero la imagen no tiene que ver con la realidad. Los portugueses, ¿por qué suben un 15%? Están los portugueses como posible en el año 93, los portugueses europeos. Pues sí, sube porque ahí cuando ya hablaba portugueses, dije los gitanos portugueses, que era un problema que teníamos entonces. Pero la tendencia es lo interior. Y si vemos, vean ustedes, esas tendencias que hemos visto de Madrid, que al ser una submuestra, quitando alguna vez que se ha hecho 4.000, después de los acontecimientos del terrorismo en Madrid, que vean ustedes lo que es la educación pública. Después de los atentados de Nueva York, fue cuando más se disparó. Sin embargo, cuando llegó 2004, ha bajado algo. Y además en Madrid eran una muestra de 4.000. Yo llamé a mis investigadoras, a los investigadores, esto es imposible, estos datos están mal, hay que volver a hacer, ¿cómo va a bajar? Si ahora nos han dado en la madre. En Madrid, ¿cómo en Madrid puede bajar? Va que cuando esto. Después, como yo siempre pregunto, hazme dibujos y tal, vi que todos los dibujos, digamos, en el año 2001, pues eran colgadas a Bin Laden, moro fuera, un cuchillazo a un moro, etc. ¿Y cuáles eran principalmente, para ustedes, las imágenes? ¿Y cuáles eran las imágenes negativas que había después del 2004? El señor Aznar. El señor Aznar, y como la madre, y algunos le pintaban al señor Aznar, con el señor Blake, con el señor Bush. Entonces, el malo de la película no eran los moros, era una cosa Aznar. Que le dije a su mujer Botella en una entrevista que tengo, le dije a su marido que a lo mejor que Dios le tenga en cuenta de que ha sido el chivo expiatorio principal de todo esto. Entonces, ¿y por qué fue? Porque cuando sucedió lo de Madrid, de unos inmigrantes y marroquíes musulmanes que hicieron, aunque subió, digo, ¿por qué no subió? Porque ya teníamos el procedente que es la educación pública y lo bueno de las instituciones. Una cosa son los inmigrantes y otra cosa son los criminales inmigrantes. Una cosa son los terroristas etarras y otra cosa son los vascos. Entonces ya estábamos pedagógicamente preparados, vascos sí, etarras no. Y fue el grito que hicimos
cuando el 2004 en propaganda pública. Inmigrantes sí, terroristas no. Y eso se notó. Es decir, como se nota ese descenso, pues hay muchas causas. ¿Por qué? ¿Por qué los inmigrantes de ahora son mejores que los de antes? No, porque hemos educado y hemos visto, en primer lugar, muchos prejuicios no son correctos con el que quitan puestos de trabajo. Y otro, que pues yo me enamoro, me rozo, me pego, me acuesto como un inmigrante. Está bien, o sea que no, la convivencia aumenta a veces el racismo, como ha pasado con los latinoamericanos. Los latinoamericanos antes de venir los queríamos más que cuando los teníamos en casa. Yo, coloquialmente, cuando estoy dando clases, si ustedes me permiten, hombre, cuando tú tienes una novieta, pues a que no tenéis conflicto, no hay convivencia. Tú tampoco, de vez en cuando te acuestas, bueno, no hay problema, soy novio. Tú al principio te casas con ella, estupenda. Pero cuando ya pasan los años, hay que aprender a convivir con el diferente. Que no nacemos sabiendo, no nacemos racistas, no nacemos solidarios. Lo hacemos en el proceso educativo. Por eso es tan importante, además de la familia, la escuela y la historia. Entonces, en Salida de España, como ven ustedes, lo mismo. O sea, aquí el final de mi investigación es que se pueden hacer mejores. Si nosotros ponemos variaciones por categoría, es decir, bueno, vamos a hablar de cada pregunta. Y usted me pone, por ejemplo, género hombre o mujer, se pone por edad, o se pone qué edad que va los que son IES con los que son universitarios, y elegimos. Yo, naturalmente, en mi estudio tengo todas las comunidades, pero ponemos Madrid y Extremadura, que son las muestras más representativas, y otras comunidades. Vemos entonces lo siguiente, vean ustedes porque está resumido aquí. Es decir, si de todas las preguntas negativas, 7 indicadores, las sumamos, las dividimos por los indicadores y ponemos un índice, esto se llama un índice, el índice total de imágenes negativas contra los inmigrantes sería un 17%. Vean ustedes, bueno, ustedes que lo saben, yo he vivido 5 años en América Latina, he vivido 5 en Estados Unidos, he sido representante de España, y claro, eso no lo puedo decir, no somos luchadores, pero en España hay menos racismo que en otros países europeos del mundo. Es decir, hay que viajar para saber un poco. Así como en España no hay en ningún sitio donde se tenga tanta manía los bárbaros catalanes, los españoles y tal y cual. Y no hay en ningún sitio en donde se hable tan mal de su propia historia, como la voy a decir, como de la historia española. Es decir, oyes hablar mal de tu país, oyes hablar, ¿quién es? El que habla peor, entre un francés o un inglés, es siempre el español. Entonces, si ponemos esto, vean ustedes las imágenes negativas de 8, el femenino o el masculino, los hombres son más bestias que las mujeres, los jóvenes, a más jóvenes mayores, es que los más jóvenes son más racistas que los universitarios, que los mayores. No, porque los niños y los borrachos dicen la verdad, su verdad, lo que sienten. Luego los más jóvenes son más, la universidad, digamos, pues se racionaliza. Yo no voy a decir que voy a echar a los gitanos, nada, eso políticamente ya me han dicho que no se puede decir. Yo lo digo cuando estoy borracho. Y después, entre comunidades, pues, bueno, aquí resulta que Madrid es menos. Pero las diferencias entre comunidades hay que ver según la muestra, porque habría que ver si la muestra de 5.100 está bien representada según las mayores variaciones que hay, que no son ni de género, es importante la edad, sino que son variaciones ideológicas. Es decir, ¿a quién votaría? Y ahí sí hay diferencias. Si es imágenes negativas a favor de la inmigración en general, podemos decir que sí hay datos que ahí no se presentan, menores en votantes de PSOE y de Podemos, algo mayor de PS y PP, y se disparan, si son votantes de que hay un 12% de votantes, y de eso el 16% menores de secundaria, que es muy preocupante. O sea, que como concluye, el calado argumental racionalizado, que no razonable, público que se está haciendo, está calando. No es por referencia, pero hace el 11 exactamente pasado, fue la presentación de los premios de sociología
que da el Cid y que va el rey, y después hubo una recepción y bueno, pues se puede ir hablando con el rey. Yo hablé unos minutos con él presentándole los resultados de esta investigación, porque en el año 2006 nos encerraron a 10 expertos en inmigración en un parador de San Estevo en Lugo, y estuvimos 2 días y medio encerrados con él, que era príncipe de Asturias. Entonces le dije los resultados que habla de la inmigración y racismo, y le puse esto, el resumen de esta tendencia. Pero también, como después voy a concluir, que los racistas de ahora son más militantes. Y él entonces me hizo la referencia, precisamente era unos días antes, de cómo se presenta esto en Polonia, un país católico, un país tal y cual, y el problema que tienen de la inmigración. Entonces, estas son las variaciones más importantes. Y, Esteban, ya, si ponemos otro, que lo estaría de España, que ya es otro grado, ¿qué diferencias hay en todas las preguntas si sumamos, dividimos? Vean ustedes, es decir, la misma tendencia. Aquí lo importante no es un dato que no sirve para nada, es una continuidad de datos exactos. Femenino, lo mismo, 8-6, los hombres más bestias que las mujeres, menos en una cosa. Si yo fuera profesor de ustedes, siempre pregunto en mi clase, ¿quién me diría que de 50 preguntas que hay, las mujeres son más prejuiciosas que los hombres? De 50 preguntas, o de 80 preguntas. Tú quisieras estar con ellos en clase, tú no estarías de España, tú no estarías de hablar. ¿En qué son las mujeres más prejuiciosas que los hombres? Lo digo yo, por no ganar tiempo. Las mujeres son más prejuiciosas a casarse con moros que los españoles que a juntarse con moritas. Es el único. Si los prejuicios siempre son medias verdades, si yo no digo que sea eso prejuicio, sino que al contrario, eso, yo lo que quiero decir es que eso reafirma lo que estamos diciendo. Las mujeres son más hasta que ya me imprime una cosa tan personalizada como esa. Entonces, eso, si ponemos otro, voy a dar dos presagos. Dentro de los prejuicios, sí, me voy, padre. Los odios contra nosotros mismos, que es la hispanofobia y la cristianofobia. Hemos hecho ese fue financiado por la Comunidad de Madrid, de la cristianofobia y la hispanofobia en las redes sociales, que es la cloaca, digamos, y ahora afortunadamente nos matamos ahora con tui en vez de con balas. Pero, es decir, si tú preguntas, la obra de España fue una gran obra civilizadora o fue un genocidio. Vean ustedes, fue una gran obra civilizadora. ¿Cómo baja? Ha bajado. O sea, ahora, así como ha aumentado los prejuicios contra los otros, han crecido esto, porque eso es civilizadora. Luego, si preguntamos en 4 opciones, no 2, sino más, todo fue bueno, todo fue malo, hubo más malo que bueno, hubo más bueno que malo. Naturalmente, solamente el 8% aproximadamente dice todo fue malo, todo fue malo. Las mayores son, o hubo de todo un poco, pero hubo más malo que bueno, pero las mayores hubo de todo, pero más malo que bueno. Estoy hablando de Madrid. Vean ustedes cómo ha crecido. Y si preguntamos, hay que celebrar los 500 años de la llegada de Cortés, comparado con el 93, hay que celebrar el 5º centenario de la llegada de Colón. Vean ustedes cómo ha salido de que no debe conmemorarse porque solo hubo crímenes y robos. O sea, que ha crecido la hispanofobia abiertamente como desde entonces. Y terminamos. Esto no quiere decir que a la vez los vínculos que nos unen, o sea, yo tengo mala imagen, pero ¿por qué dices entonces que los vínculos que nos unen y que las cosas buenas que dejaron, y esto también pasa en América, en la encuesta que hay, tenemos muchos vínculos? La primera, la lengua. Vean ustedes la lengua, la estimación de la lengua, cómo ha crecido desde el 93 hasta ahora. Pero si ustedes dicen lo que más nos une es la lengua, la religión ha bajado. ¿Por qué? Pues vean ustedes, en Madrid, el número de ateos que había en Madrid en el 93, vean ustedes el número, que era un tanto por ciento, ha crecido hacia un 40%. En Madrid, los jóvenes ateos y agnósticos
es más de la mitad de católicos practicantes, no practicantes, creyentes en otra religión o protestantes. Esto es más grave que lo que se cree, pero políticamente correcto. Si Tomás Carlos Huerta sale al país y dice estas cosas, las consecuencias negativas que tiene el dar, no, este es un racista, etcétera, etcétera. Y termino. Lo he dicho 10 veces. Termino. En este panorama de sombras y luces. Los inmigrantes en España sufren, dicen ellos, menos racismo de que los españoles pensamos. Esto es muy importante. En el año 2017 yo hice una encuesta a inmigrantes de 3.000 y pico, financiado por el Ministerio, también por la Comunidad de Madrid, en que hice una serie de preguntas dónde habían qué molestias habían sentido ellos al llegar a España. Y se ponían 8 fuentes, 8 pues al llegar, está, digamos, agresión, etcétera, etcétera, palabras, lo mal que hablan los españoles, que no quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Si ven ustedes, la molestia que según los inmigrantes sufrían era el 21,7%, y según los españoles era el 30%, vean ustedes. Según los inmigrantes, las situaciones que habían tenido un 16%, en que han sido discriminados, por ejemplo, ha tenido agresiones, pues los inmigrantes decían un 6% y los españoles un 30%. Están discriminados en el trabajo, los inmigrantes un 20%, los españoles un 60%. Pues si tenemos el resumen de los españoles que han sufrido discriminación, según los inmigrantes habían sufrido un 1%, y los españoles piensan un 40%. Y si ya preguntas, termino. La mayoría de tus experiencias en España como inmigrante han sido más bien solidarias que racistas. Los inmigrantes dicen que la mayoría de sus experiencias han sido racistas, el 9%, y los españoles creen que la mayoría han sido racistas, el 37%. La mayoría han sido solidarias, los inmigrantes el 69,9%, y los españoles los españoles un 27%. Total, ha bajado los perjuicios en España, la minoría que hay es más militante, ha salido del armario envalentonada, con argumentaciones más racionalizadas que no razonables, y por lo tanto con medias verdades, pero que al final se convierte en verdad entera. Hay que luchar contra el racismo, y no olvidemos, no nacemos racistas, no nacemos solidarios, sí nos hacemos en el proceso social, siendo las organizaciones no gubernamentales como movimiento un modelo ejemplar de lucha contra el racismo. Bueno, como siempre, Tomás, no me haces ni caso. Siempre gana. Pero yo creo que hemos disfrutado todos con esta exposición, que es científica. Y he de decir que hemos sacado un cuaderno que en breve empezará a circular, ya está en internet, contra la hispanofobia. Y tanto Tomás como yo hemos recibido insultos, injurias, amenazas, de todo tipo. Pero la hispanofobia existe. El que quiera ponerse de perfil y negarlo está faltando a la verdad. Y si queremos construir convivencia democrática, tenemos que abordar los problemas tal cual. Querida directora, te lo hemos puesto encima de la mesa. Estamos contentos con que el clima racista social baje, pero nos preocupa esa militancia que crece y luego el veneno de las redes. Hay gente que dice que para luchar contra el racismo tiene que luchar contra las instituciones. Nosotros somos los que decimos que para luchar contra el racismo hay que luchar junto a las instituciones. Son dos líneas. En Estados Unidos esa línea la proyectó Martin Luther King.
Luther King decía hay que defender los derechos humanos, hay que tal, hay que cambiar y hablar con la... Luego hay otra línea que la proyectaron otros, extremistas, fanatizados, que incluso tiraban de pistola. Al final, uno de sus líderes pues dijo que estaban muy equivocados, que la línea era la de Martin Luther King y todo ha ido avanzando, incluso en materia de delitos de odio. Yo creo que la Comunidad de Madrid, tal y como has puesto, Tomás, es muy positiva en comparación con otros escenarios, pero el reto está ahí planteado. Así que tienes la palabra. Querido Esteban, muy buenos días. Digo querido Esteban porque bueno, son ya tantos años y además con mucho cariño y con mucha admiración por vuestro trabajo, por tu trabajo y por tu implicación y por tu compromiso. Quiero en primer lugar, por supuesto, dar las gracias al Movimiento contra la Intolerancia, luego en la persona de Esteban Ibarra, como decía en este momento. Quiero dar las gracias a Tomás Calvo Huezas, catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, Tomás, por esa figura fundamental del estudio. Es el autor del libro que hoy también no presentamos, pero presentamos esa tercera edición. Volvéis a contar, ¿no? Volvemos a contar, que quizá es la importancia que hablabais de la memoria, de tener siempre presente qué pasó aquel día y qué quebrantó y qué hizo que esta sociedad, porque muchas veces lo que nos hace despertar a veces son hitos, son hechos puntuales. Gracias a Kenia Carvajal, gracias a la hija de Lucrecia Pérez, que su testimonio quizá es el que más vale esta mañana, ¿no? Gracias a la ONCE, gracias a la Fundación ONCE, que está siempre con nosotros, siempre está de sus soberbias instalaciones estas o cualesquiera que están dentro de su patrimonio para la lucha social, ¿no? Porque esto no deja de ser lucha social. Y gracias por enmarcarlo todo esto en el contexto de la Semana contra la Intolerancia, ¿no? La reivindicación constante que venís realizando, querido Esteban, la reivindicación constante que ponen de manifiesto esa lucha, ese poner en valor de nuevo cada día los valores y principios regulados en nuestra Constitución, decías, y la verdad es que tus palabras me llenan de orgullo, de ver cómo en toda esa trayectoria de lucha, porque además es que es larga tu trayectoria, siempre en la progresía, no nos engañemos. Esteban siempre ha sido lo que llamaríamos un progre de verdad, y de hecho te partían la cara hace 40 años y se la siguen partiendo hoy. Es que lo tuyo, Esteban, es una maravilla, es un luchador absoluto, ¿no? Y en esto sí quiero decirte que escucharte como esa declaración de derechos humanos que has hecho también esta mañana, con ese frontispicio que decías de la Constitución española y las leyes, con la Convención de Derechos Humanos como principio que nos orienta, que nos ilumina, que nos guía, pues es lo que tenemos que mantener como camino, ¿no? Y a veces nos alejamos del camino. Y lo que más preocupante de hoy que yo me llevo es que no es que estemos tan mal, es que somos más militantes. Y en esa radicalización que todos observamos, que todo el mundo observa en cualquier planteamiento que nos planteemos en la vida, ya sea el político, ya sea el religioso, ya sea el de la comunidad de vecinos, es que nos hemos radicalizado y nos han llevado a polarización. Yo no busco culpables, lo que busco siempre son soluciones, pero el diagnóstico debemos hacerlo, y en esto la importancia de este estudio, la importancia de este libro, que sí que nos dice, oiga, hubo un antes y un después del crimen de Lucrecia Pérez. Yo no conocía a tu madre, evidentemente, pero fui concejal del distrito de Moncloa-Aravaca y sabía muy bien lo que pasaba en Aravaca en el año 99. Tu madre fue asesinada brutalmente y injustísimamente en el año 93. Y siempre en Aravaca había conciencia de Lucrecia Pérez. Más allá de cuestionarios políticos, porque lo que Lucrecia hizo fue de verdad un quebranto, fue un quejido, fue el que la sociedad de pronto viera que estas cosas, que estos hechos
si no se paraban, si no reflexionábamos sobre ellos, nos íbamos a convertir en unos auténticos, no puedo decir, es que no sé cómo denominarlo, en cualquier caso, en unos asesinos. Todos íbamos a participar en ello. Y no fue así. La gente espontáneamente salió a la calle, el pueblo de Aravaca espontáneamente seguía año tras año recordando la memoria de tu madre y aquel hecho terrible que no volverá a suceder. Y yo creo que lo más bonito que yo me llevo hoy es el testimonio. Es un testimonio. O sea, que tú hayas sabido decirnos esta mañana y cada día de tu vida que aquellos asesinos no éramos los españoles, que aquellos asesinos fueron pues unos descabezados que aquel día pues hicieron lo que no debían y desde luego, bueno, pues la ley cayó con todo su peso y fueron condenados y bueno, ya. Pero lo que creo es que tu ejemplo es el que hoy nos llena de humanidad y nos llena de esperanza. Porque claro que entre tu ejemplo y movimientos del tercer sector, de las ONGs, de la sociedad civil, como movimiento contra la intolerancia, lo podemos conseguir. Y hay mucho camino andado. Y los resultados son muy esperanzadores también, sin perjuicio de que nos encontramos con un panorama un poquito desolador en la tendencia, porque lo que sí se observa es un aumento de los delitos de odio, de verdad, no en todo lo que llamamos odio, porque a veces se mezclan demasiadas cosas en delitos de odio. El delito de odio es delito de odio. Y así está tipificado y a eso tenemos que trabajar. Pero el alcance es muy, muy preocupante, sobre todo por las redes sociales. Porque en ese vomitorio de las redes sociales, donde cada uno puede decir lo que quiera, con el anonimato más absoluto, es decir, y donde podemos verter cualquier tipo de insulto, de agresión contra el honor, contra la intimidad. Lo único que tenemos es la reputación que investiga. Y la reputación es lo que al final se destroza en las redes sociales. Y además con la mayor impunidad no pasa nada. Y de verdad que tenemos que hacer un ejercicio como sociedad civil para transformar esto, ¿no? Y para que esto tampoco sea gratuito. Ya no digo impunes, nadie tiene que ir a la cárcel por eso. Es que seamos capaces de tener reproche social contra esas actitudes y que las rechacemos. No quiero enrollarme más, creo que no debemos caer en la desazón. Sabemos por qué estamos esta mañana aquí y yo desde luego desde la consejería que represento quiero que sepáis que nos ponemos a vuestro lado y que no tengáis duda en eso, porque desde las instituciones todas, desde las instituciones, pero también desde la sociedad civil, desde las ONGs, desde el tercer sector, desde el tejido social, tenemos que hacer frente común contra toda esta radicalidad, esta polarización y, por supuesto, ante los delitos de odio. Hay datos muy esperanzadores, querido catedrático. Hay datos esperanzadores. 1 de cada 5 madrileños tienen origen extranjero. Es un dato importante, que hace 20 años no era así, o 30 años no era así, es decir, en poco espacio de tiempo se ha producido un fenómeno de aluvión de mucha importancia. Más de una cuarta parte de esas personas tienen ya nacionalidad española. Pero si desde nuestros trabajos también internos, que continuarán, por supuesto, sabemos que casi el 95% de los inmigrantes en Madrid, en la Comunidad de Madrid, porque es nuestro espectro en el que hemos trabajado, se sienten integrados o muy integrados, incluidos o muy incluidos. Es un dato que nos tiene que llevar a la alegría, ¿no? A no dormirnos, pero a estar contentos. La Comunidad de Madrid obtuvo la mejor calificación en el índice de progreso social de la Unión Europea entre todas las regiones españolas y se situó en el puesto 91 de 272. Es un dato también muy importante. Y por último, sí, decir que sin caer en la vanagloria ni en la condescendencia, la historia reciente de la Comunidad de Madrid es una historia de éxito, en la que todos
hemos participado. Y cuando digo todas las personas que estamos aquí y las que están fuera, es un éxito fraguado en los valores de libertad, pero de seguridad, de convivencia, de tolerancia, de respeto. Este movimiento de Juntos contra la Intolerancia habéis hecho un gran camino, Esteban, y en ese tenemos que seguir y en ese nos vamos a encontrar. Yo os doy las gracias por esta mañana vuestra invitación y me pongo a vuestra disposición, por supuesto. Convocaremos el observatorio, realizaremos trabajos, porque tenemos que seguir observando qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos dice la sociedad. La verdad es que hoy me voy muy impactada con algunas cosas que has dicho, que son consecuencia de ese trabajo. Me llama mucho la atención esa diferencia de sexos en la percepción de las cosas. Y bueno, os doy los buenos días, que paséis muy buen día y gracias de nuevo. Muchas gracias. Muy bien. Cogemos los compromisos. Adelante el observatorio. Sé que adelante los cogeréis, están grabados, estamos en streaming. Ficha en Esa la es mesa. parte buena de las redes. Claro, de pequeño decíamos, ficha en la mesa está presa. Sí, es verdad, es verdad. Perfecto. Hay que volver Bien. a esas frases también. Efectivamente. Muchas gracias a todos, directora, Kenia, Tomás, a los compañeros, compañeras que son educadores, a otras víctimas que están aquí presentes, a asociaciones que han venido. Es un día difícil, un viernes por la mañana, pero bueno, hemos cumplido el papel. Para esto también las redes sociales juegan un papel positivo. No todo es malo, son los malos que hay en las redes sociales. Así que es como en todos los lados. No se puede decir que el Estado es malo, sino que hay malas conductas dentro del Estado. La sociedad es mala, no, hay malas conductas dentro de la sociedad. Y todo así. El día que generalizamos, perdemos la partida. Perdemos la partida de la convivencia. Así que muchas gracias por vuestra aportación, presencia y ánimo. Y ya sabéis, me despido con una frase volteriana. Yo es que soy muy antiguo, muy de los ilustrados, muy constitucionalista. La tolerancia no ha provocado ninguna guerra civil. La intolerancia ha sembrado el mundo de matanzas. Este es el compromiso. Frenemos el avance de la intolerancia. Muchas gracias cuando decías lo de